Hola amigos y amigas de Polimateando, mi nombre es Bruno Segura y el día de hoy tenemos una entrevista espectacular. Nos encontramos con Raquel Robles, que es autora del libro Pequeños Combatientes, publicado en el Fondo de Cultura Económica y que ha sido un libro que me ha encantado. Raquel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto poder estar ahí, aunque estoy tan lejos, ¿no? Estoy en Buenos Aires. Bueno, Raquel, un gusto tenerte por aquí para esta entrevista y que bueno, también me ha parecido bastante bonito tu libro de Pequeños Combatientes y que bueno, me parece que tiene un tema espectacular. Dar un pequeño contexto a los que nos están viendo en esta entrevista, este es un libro que habla sobre la historia de dos niños. Pero bueno, Raquel, cuéntanos un poco sobre esta historia. Me parece que es un muy buen libro y para desarrollar un buen libro es necesario que toque un tema que sea algo importante para ti, que consideres que es algo importante que decir a la sociedad, a los demás. Entonces, bueno, creo que este es un tema bastante interesante, que es la ausencia de los padres en un gobierno represor para algunos sectores. Así que cuéntanos, ¿por qué te interesaste en escribir sobre este tema? Este libro sucede en los años 70 en la Argentina, cuando un gobierno cívico-militar derroca al peronismo y toma el gobierno y genera un estado de terror donde ser peronista podría ser sinónimo de estar muerto. Em, de hecho, previamente a eso, el peronismo estuvo proscripto durante 18 años y no se podía decir la palabra Perón. Estaba prohibido decir la palabra Perón. En cualquier contexto, ni siquiera para hablar mal. O sea, no se podía escribir ni decir la palabra Perón. Habría que decir el general, o se le decía el dictador, por ejemplo, ¿no? Pero no se podía decir la palabra Perón. Em, entonces, este gobierno derroca, por supuesto que a un gobierno peronista que ya era un gobierno horrible, porque Perón estaba muerto ya, etcétera, y ya se había puesto bastante malo ese gobierno, pero era un gobierno elegido en las urnas, aunque malísimo, elegido en las urnas, ¿no? Ya un peronismo medio fiero. Y entonces derrocan ese gobierno por la fuerza, como en un montón de países de Latinoamérica en esa época, eh, este, cierran el Congreso y chimpum, ¿no? O sea, no se puede decidir nada por la vía ni de las elecciones, ni de la discusión, ni de nada. Y entonces estaba prohibido juntarse a más de dos personas, ¿sí? O sea, más de dos personas no podían juntarse, estar en una reunión. O sea, imagínate qué situación terrorífica, ¿no? Y entonces, a todos los adversarios políticos de este gobierno dictatorial, bueno, les pasaron distintas cosas, ¿no? Muchos tuvieron que irse al exilio, muchos se fueron a México, por ejemplo, muchos argentinos fueron a México y México los alojó con mucho cariño, otros se fueron a Venezuela y otros se fueron a Europa, y algunos se fueron a Estados Unidos, no tantos. Eh, en la cárcel hubo muchísimas personas, en la cárcel este, legal, digamos, legal más o menos, ¿no? O sea, sin juicio ni nada, pero en todo caso se los podía ir a visitar y se sabía dónde estaban. Y otros muchísimos miles estuvieron y están desaparecidos, es decir, que fueron secuestrados y se los llevaba a lugares que ahora se conocen como centros clandestinos de detención, pero que en ese momento no se sabía dónde estaban en esos lugares. Se los torturaba para sacar más información de dónde había otros militantes u otras personas que pensaban distinto. Después se los asesinaba y esos cuerpos quedaron escondidos, ¿no? Algunos cuerpos se fueron recuperando con los años, otros muchos no, porque fueron tirados al mar. Y entonces ese libro del que vos estás hablando sucede cuando en 1976 a esta niña y este niño le secuestran a su mamá y a su papá. Y se los llevan, no se sabe a dónde. Y entonces estos hermanitos viven ese periodo, bueno, esperando, porque en ese momento no se sabía todavía que hacían eso, de secuestrarlos y que nunca volvieran, ¿no? Porque hasta ese momento por ahí había habido secuestros, pero a los 15 días estaban en alguna cárcel o aparecían los cadáveres. Pero no había pasado en la Argentina que desapareciera gente.
y esa cantidad de gente, porque se sabe, de que se sepa hay 30.000 personas, pero no se sabe en realidad el número de las personas que fueron secuestradas. Entonces, bueno, están todo ese tiempo ahí esperando y tratando de, de colaborar con el proyecto revolucionario de su mamá y de su papá. Por eso son pequeños combatientes. Y por otro lado, te digo, en esto de decir algo importante, está buenísimo lo que vos decís, ¿no? De poder decir algo a la gente, ¿no? Que algo que quieras transmitir. A veces como escritora, lo que yo quiero transmitir es difícil de transmitir con una historia. En este caso, el libro tiene una historia muy clara, ¿no? Pero a veces quienes escribimos, como quienes hacen música, ¿viste? Que a veces cantan una canción que la puede cantar todo el mundo, y a Sí. veces hacen una música que te toca, pero no la sabes explicar. ¿No? Si es que, ¿de qué se trata esta música? Y no sé, pero es una música que no sé, que me hace algo en el cuerpo, que me hace algo en los sentimientos. Y la literatura a veces tiene eso, ¿no? Que, que es algo que es difícil definir de qué se trata, pero que te toca, ¿no? Entonces el arte tiene esa cosa que es difícil a veces de decir, este libro o esta pieza o este cuadro quiere decir tal cosa, ¿no? Está libre, digamos, como esas interpretaciones y que tú también las puedas sentir y que puedas hacer tuya esa historia, que es algo que sucede usualmente con los libros y que eso es justamente lo que lo vuelve un arte. A final de cuentas, la literatura es una de las 7 bellas artes y bueno, me parece algo increíble todo ese contexto que también nos has dado un poco sobre la historia argentina, que bueno, me parece bastante interesante ahora que lo he ido descubriendo también gracias a este libro. Te pica ese gusanito de la curiosidad para que tú lo vayas a ir a investigar. Bueno, aquí hay, mencionas que hay una historia dentro de tu libro. Y sí, hay una historia principal, que es la de la niña y el niño que tratan de sobrevivir y en este mundo en el que les ha quitado sus padres y tienen que sobrevivir y sobrellevar su vida con estas ausencias. Hay un momento en el que el niño, el hermano menor, dice, estoy podrido de extrañar gente. Y bueno, me parece que esta es una frase increíble. Pero es que no es únicamente esa historia la que encontramos en tu libro. También hay otras. Está la historia del gueto de Varsovia, está la historia de los presos que pueden escapar de la cárcel gracias a un kiosquero, está la historia de los libros que lee la niña, que es la personaje principal, como lo es el de Verónica. Entonces, cuéntanos un poco también de cómo fue este proceso para poder introducir tantas historias dentro de una. Qué bueno, me gusta mucho tu relato, cómo vos contás la historia. ¿Se dice ahí en México estoy podrido? Para decir estoy Eh, cansado, estoy harto. pues así lo decía el texto, por eso lo dije tal No, cual. no, sí, sí, yo sé, pero digo, ¿se utiliza esa forma de expresarse en México? Casi No, no. casi no, ok. Em, bueno, es que la vida de alguien está siempre llena de historias, ¿no? Y, y, y la historia de un pueblo está llena de historias que sucedieron antes, ¿no es cierto? Sucedieron contemporáneamente, pero en otras partes. Eh, Digo, la historia de los pueblos que tratan de cambiar su destino, ¿no? La historia de los pueblos que dicen, yo no, esto, estoy podrido de vivir en este mundo horrendo donde, bueno, donde lo único que me pasa en la vida es tener que ir a trabajar para ganar una plata que no me alcanza, que entonces tengo que seguir trabajando y no se sabe para qué, porque vida no tengo, ¿no? Entonces los pueblos que deciden, bueno, basta de esto, vamos a tratar de cambiar esta historia, y México tiene bastantes experiencias de momentos en que el pueblo ha tomado esa decisión, nunca están haciendo la historia por primera vez. O sea, porque otros pueblos lo hicieron antes, como la resistencia del gueto de Varsovia, ¿no? Durante el nazismo, que esa ciudad, a pesar de que sabe que va a perder, ¿no es cierto? Porque los nazis tienen un ejército y ellos son unos vecinos, ¿no? Deciden resistir de todos modos, sabiendo que se van a morir. Pero de algún modo, ¿qué le dejan al resto del mundo? Esa historia, ¿no? Te dejan esa historia de resistencia hasta el final. O la de los presos, que bueno, no se sabía si lo iban a lograr, pero es parte de la historia de mi pueblo que unos presos, ¿no? Lograron salir porque otros compañeros de afuera
con una palita le fueron cavando el túnel, ¿no es cierto?, para sacarlos en libertad. Sí. Entonces me pareció a mí que esta niña y este niño tenían que poder regalar otras historias, como también las historias de los libros. No hay ningún huérfano en el mundo que esté solo, porque hay tantas historias, ¿no?, de otros huérfanos en otros lugares del mundo o en otros momentos de la historia que de algún modo lograron sobrevivir. Y entonces esas resistencias también te sirven a vos para resistir. Bueno, abres bastantes temas aquí y al final hablas un poco también sobre que no puedes estar totalmente solo, pero sí hay carencias desarrolladas por la ausencia, en este caso de la ausencia de unos padres que quizá hubieran cambiado por completo la historia de estos niños. Pero bueno, me parece interesante lo que mencionas del gueto de Varsovia, de que a veces, lo mencionas también en tu libro, a veces hay que perder una batalla para que alguien en un futuro pueda ganar la guerra entera. Lo mismo aplica para esta historia de los niños y bueno, me parece que tienes esa visión bastante clara de dejar esta historia y que a partir de ahí pues pueda inspirar a otros para que suceda. Y es que los libros también se han vuelto una compañía para muchos de los que amamos leer. Entonces, bueno, no sé, ¿tienes alguna experiencia con esto de cómo los libros te han acompañado? Uf, sí, sin los libros mi vida hubiera sido un desastre. No sé si un desastre, pero hubiera sido muy gris. Eh, y a mí los libros me acompañaron un montón, sobre todo en esto que te estoy diciendo, ¿no? Como historias épicas de la resistencia, de aguantar, ¿viste? Y, y también me han acompañado mucho en esto que vos ponés sobre la mesa, ¿no? De no estar sola, de no estar sola, de no estar sola. Y de hecho hay libros a los que yo he vuelto, por ejemplo, eh, El varón rampante, de Italo Calvino, que te lo recomiendo un montón. Cuando lo leas te va a encantar. Es un libro, bueno, de un niño que justamente está podrido, ¿no? Y un día, un mediodía, dice, no me voy a comer los caracoles y no quiero, y no quiero, y no quiero, y se sube a un árbol y no se baja nunca más de las copas de los árboles. Y hace toda su vida arriba de las copas de los árboles. Bueno, ese libro, por ejemplo, para mí fue como un amigo. Entonces, no es que no supiera la historia, o sea, la sabía, de hecho, casi que la sabía de memoria, pero volvía como a escuchar, ¿viste cuando te encontrás con un amigo, con una amiga, que no te vas a contar nada en especial, pero vas a estar con esa persona que ya su voz te hace sentir mejor, ¿no? Entonces, bueno, me pasaba eso, volver a leerlo otra vez para volver a sentir, ¿no? Esa sensación de estar conversando con alguien a quien querés muchísimo. Y eso, bueno, capaz que se puede lograr también con otros medios, ¿no? Como, qué sé yo, ver una serie o ver películas, no lo sé. A lo mejor sí. Pero en todo caso, lo que tiene el libro es que no requiere de ninguna tecnología, ¿no? O sea, solamente tenés el objeto o lo podés leer en cualquier otro soporte y hay una sensación de mucha intimidad, porque por más que mucha gente lea el mismo libro, nadie se lo imagina como vos. Entonces, es una relación íntima, solamente de esa persona que escribió el libro con vos. Nadie más entra ahí. Entonces, es como un mejor amigo, ¿no? Y claro, a través de las historias vamos tejiendo estos lazos y creo que eso es algo que también nos muestras en tu historia. Cómo la niña en un inicio quiere continuar con la labor revolucionaria que tenían sus padres antes de que se los llevaran los del gobierno, los policías, pero no sabe en quién encontrar un cómplice hasta que voltea a ver a quien siempre estuvo a su lado, que fue su hermano, y quien se vuelve su mejor amigo, su mejor cómplice posible durante toda la historia. Pues sí, a veces eso que estás buscando está al lado tuyo, ¿no? Está más cerca de lo que vos creés. Y me parece que también aplica a la amistad, ¿no? También aplica a cuando estás yo sé de muchos niños y niñas, porque me ha tocado también trabajar con niños y niñas y adolescentes, o gente de tu edad, ¿no? Que está que tiene intereses como distintos al resto y se siente muy solo o muy sola, ¿no? Parece que en el curso no hay nadie que te pueda entender.
y a veces como ampliando un poco la mirada en el sentido de pasar ese primer prejuicio, ¿no? Pasar esa primera barrera de que por ahí dice algo medio inconveniente o se muestra de una manera que mucho no te gusta, y pasás esa primera barrera y te encontrás que no estás tan solo, que hay modo de conectar con esa persona, que bueno, en el caso de la protagonista del libro, bueno, le parecía, el primer prejuicio es que le parecía muy bebote, muy chiquitito, o sea, que no iba a entender nada. Y sin embargo, cuando lo escuchó con un poquito más de atención, dijo, en realidad es el único que entiende todo. Nadie más que él entiende lo que yo entiendo. Entonces, eh, a mí me parece eso, ¿no? Que a veces bajando los prejuicios y escuchando con más atención te puedes encontrar con un amigo o con una amiga que no esperabas. Y creo que aquí abras un tema importantísimo, que es que los niños, no por ser pequeños, no por verlos como muy chiquitos, no están, son menos pensantes, tienen un nivel de conciencia, como lo manejas en el libro, menor. Incluso bien menciona la niña, pues parece que las personas que vio a mi alrededor no tienen el nivel de conciencia que yo sí puedo desarrollar, que tiene mi hermano, ¿no? Y a veces creo que estos son justamente como mencionas, simplemente prejuicios hacia los niños, porque también son pensantes, también son capaces. Vemos lo precoz que es esta niña al tratar de desarrollar un plan para poder aliarse con esta resistencia, de que en algún momento, a través de todas esas historias que también va teniendo en la cabeza y que va aprendiendo a través de esta enciclopedia que tiene, también va interiorizando todo esto y tiene un pensamiento increíble realmente, deducciones lógicas fascinantes realmente, y creo que quizá pueda ser algún reflejo de lo que nos comentabas con el trabajo que has tenido también con niños, niñas y jóvenes. Yo creo que una de las cosas más, el mundo tiene muchas cosas horribles, ¿no? Pero una de las cosas más feas del mundo, por un lado, es el prejuicio, claramente, pero por otro lado es que los niños y las niñas no son escuchados de verdad, ¿no? No se les presta atención verdadera, en el sentido de tomarse el tiempo de escuchar, porque mira lo que tienen las personas muy jóvenes, que no tienen más nadie, que es que están mirando el mundo por primera vez. Entonces te pueden decir cosas, te pueden dar noticias que vos ya no ves, porque al vivir en un mundo, ¿no? Cotidianamente los objetos pierden su brillo, ¿no es cierto? Entonces, quien los está mirando por primera vez te puede dar una pista de cómo salir de esta encerrona. Entonces, no solamente hay que escucharlos porque corresponde y porque los derechos del niño y de la niña hacen que tengamos que escucharlos obligatoriamente, sino para salvarnos como humanidad. Para poder salvarnos como humanidad hay que escuchar a quienes son como extranjeros del mundo. Es como si viniera alguien de otro planeta, ¿no es cierto? Y nos contara de nuestro planeta. Entonces, mejor lo escuchemos. Si viene alguien de, no sé, de Marte, si estuviera habitado, y nos dice, bueno, yo recorrí tu planeta y vi esto y esto, mejor lo escuchemos con atención. Bueno, los niños y las niñas vienen de otro planeta, o sea, del planeta donde todavía no habían habitado el mundo. Entonces, escuchar qué dicen del mundo, de los objetos, de las relaciones, las cosas que los sorprenden, todo eso capaz que nos salva, ¿no? Bueno, creo que lo abordas de una perspectiva bastante interesante y es que es justamente es una cuestión de perspectivas. Tenemos una perspectiva muy distinta cada una de las personas y por eso también la importancia de escucharnos a los demás, sin importar qué edad tengamos, sin importar nuestras características físicas, etcétera. Y bueno, creo que una de estos análisis que hace, en este caso la personaje del libro, es sobre la religión. Hay un capítulo que inicia diciendo, yo sabía que la religión era el opio del pueblo. Me parece algo increíble todos estos análisis que realiza, y especial en este tema de religión, también de política y todo lo que va mencionando. Bueno, mirar la religión con esos ojos nuevos, ¿no? De alguien que en su casa no existía la religión, con lo cual lo mira como quien estudia algo, ¿no? Que no conoce, también nos puede permitir ver que, ojo, o sea, que todas las religiones son un poco locas, ¿no? O sea, esta niña inventa una religión, la religión de la naturaleza, y entonces agarra el pasto con mucha fuerza
para a ver si la madre naturaleza tiene algo para decir. Ahora, yo digo, si vos venís de otro planeta y ves lo que sucede en una iglesia, dices, wow, qué raro, ¿no? ¿No? Qué extraño lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta gente adora un instrumento de tortura? ¿Por qué llevan colgados una cruz? Porque ese fue el instrumento de tortura de Jesucristo, digamos, y otros muchos miles. Imagínate que yo llevara colgada una picanita, ¿no? Una picana, ¿viste? Para darle electricidad a los detenidos. Qué raro sería. Bueno, mira, fíjate, miles de millones de personas llevan colgados un instrumento de tortura en el cuello, ¿no? Y van a la iglesia Sí, y ves a un tipo todo ensangrentado, con las manos clavadas, los pies clavados, ¿no? Y es una imagen muy fuerte, muy de película de terror. Eh, bueno, pero ya no lo ves como algo extraño porque es de tu vida cotidiana. Entonces, entender que todas las religiones tienen una cosa, bueno, una narración te diría, de fantástica, ¿no? O sea, es una explicación del mundo que es un poco de ciencia ficción, todas las religiones. Bueno, a lo mejor te ayuda a ser un poquito más tolerante con aquella otra que dices, ay, qué raro lo que hacen en esta religión, mirá, no se cubren el pelo, o tienen que lavarse la mano todo el tiempo, o mirá, se arrodillan y miran hacia donde se supone que está la Meca, y bueno, ¿y vos qué haces? ¿Te arrodillás en el piso? ¿Por qué te arrodillas? ¿No? Juntar las dos manos, eh, ¿no? Todas las religiones tienen como gestos raros si vos no los conocés. claro. Y bueno, creo que esto es algo interesante, el pensar fuera de la caja, ¿no? Y bueno, esto, hablando de cajas, me recuerda también a algo que está presente en el libro. Hay momentos en los que recuerdo un poco, bueno, especialmente hacia el final, recuerdo un poco este mito griego de la caja de Pandora. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces creo que es también algo que tienes ahí presente, ¿no? Digamos como también estos valores presentes dentro del libro. Y hablando de valores que pueden también entrar dentro de los libros, está también un poco sobre lo que aprende a través de las lecturas que tiene y a través de ahí también está la importancia de los libros y los accesos que tienen también los niños, niñas y jóvenes para poder nutrir su cerebro. En este caso mencionas que el cerebro tiene el tamaño del uso que se le da y creo que no hay nada más certero que eso. Bueno, sí, me parece que el acceso es una cosa muy importante, ¿no? Esta niña hubiera vivido de otra manera si en esa casa no hubiera habido esa enciclopedia o esos libros de aventuras o el libro de Verónica. eh, y, y yo creo firmemente que el cerebro, más allá de la cuestión científica de si es así o no, tiene el tamaño del uso que se le da y cuando no se le propone a los niños y a las niñas usarlo para nada, ¿no? Estar como un poco atontado viendo algo donde ya está todo resuelto, vos no tenés nada que hacer, o sea, solo mirar, ¿no? Podés estar en la cama y mirando y no haciendo nada, ¿no? Bueno, te vas a volver un adulto bastante boludo, como decimos acá, ¿no? Este, un adulto, bueno, que no tiene fiaca o le da pereza hasta extender la mano, ¿no? Para, para, para tocar algo, vas a esperar que ese algo llegue hasta vos. Y así es muy fácil que los que tienen poder nos dominen. La vagancia, eso es algo que les da posibilidades a quienes son los dueños de todo, de que sigan siendo los dueños de todo. Y bueno, ahorita estábamos también hablando sobre la religión y bueno, muchos dictadores lo han utilizado y no hablo del ejemplo de Argentina, pero hay muchos dictadores como los de la Unión Soviética, en este caso Stalin, que es un tema que también abordas un poco sobre la Unión Soviética en tu libro, porque bueno, los personajes son comunistas, al menos los tíos con los que viven estos dos hermanos, y que bueno, también la religión ha sido una forma de controlar. La ideología política la menciona Yuval Noah Harari como una religión también, porque también es otra forma
forma de control. Y me parece algo interesante. Y ahorita que estamos hablando de la Unión Soviética, me gustaría que hablaras un poco también sobre esta perspectiva política que tienen los tíos y en general la familia de donde provienen estos dos personajes y que tienen hasta en el alajero un pin con la cara de Lenin, ¿no? Entonces, bueno, me parece algo interesante también esta perspectiva que mencionas, en la que a veces no es únicamente como que está en un futuro una sociedad mejor, sino que también está en otro espacio, está en Rusia, está en la Unión Soviética. Entonces, me parece que haces un trato increíble también sobre estos temas. Bueno, la Unión Soviética, vamos a decir así, o la Revolución Rusa fue un hito muy importante en nuestra historia y dio la posibilidad de pensar que era posible para un montón de gente en todo el mundo, ¿no? Era posible dar vuelta a la tortilla, o sea, el zar, los zares, imagínate que eran reyes, ¿no? O sea, tenían el poder absoluto, el poder que ven como el rey, ¿viste? Que le dice que lo nombró Dios, ¿no? O sea, de Dios, después el rey. Entonces los zares eran los reyes de Rusia y tenían el poder absoluto sobre toda la vida de toda la gente. Y, y bueno, lograron dar vueltas a tortilla. Entonces fue un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Y la Unión Soviética fue un proyecto muy, muy hermoso, que bueno, que después eh, la cuadradez, si querés, como vos decías, o la caja, o la imposibilidad de tolerar lo distinto, lo creativo, lo que pudiera salirse un poquito de ese molde, bueno, hizo que ese proyecto hermoso fracasara, ¿no? Fracasara con el tiempo. Y es una pena. Pero bueno, en ese momento, porque además en el mundo estaba la Guerra Fría, ¿no? Entonces, por un lado tenías a los Estados Unidos con el mito bueno, de hacerlo vos mismo, y si vos te esforzás mucho, o sea, los que no tienen dinero es porque no se esfuerzan, ¿no? Porque no se esfuerzan lo suficiente, porque son vagos, etcétera. Y por otro lado, el mito más de lo colectivo, digamos, ¿no? De que entre todos tenemos que cuidar a cada uno. Entonces, bueno, por supuesto, a mí me parece que ese proyecto está buenísimo, ¿no? Entre todos nos cuidamos todos y todas. Ahora bien, en todos tienen que entrar todos, tienen que entrar todes. Entonces, ahí está donde la cagamos, ¿no? Cuando pensamos que hay un todos, pero donde hay gente que no entra, ¿no? No, si sos homosexual no entrás, si pensás un poquito el arte de otra manera no entrás, si pensás que la familia es de otra manera no entrás, o sea, bueno, entonces ya no es de todos. Como bien decía George Orwell en su libro de La rebelión en la granja, que es una metáfora de la revolución rusa, y dice, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y eso es justamente lo que hay que eliminar. Así que Porque bueno, yo creo que no hay que tirar el chico con el agua sucia, ¿sabes esa expresión? no, Decir, bueno, tirar el chico con el agua sucia, decir, bueno, a ver, el niño se bañó, quedó el agua sucia, no arrojes, cuando vas a tirar el agua sucia, no arrojes el chico. Entonces, bueno, la Revolución Rusa es una cosa muy hermosa que nos pasó a toda la humanidad. Entonces, no tiremos eso, ¿no? Por los errores que cometieron luego eh, muchas personas que gobernaron después, mucho después de que Lenin se murió, etcétera, ¿no? Ahí veo que nos dicen que se nos está terminando el tiempo. ¿Vos estás leyendo eso también? así es. Entonces, bueno, pues agradezco también todo lo que nos compartes. Creo que ha sido una charla bastante deliciosa platicar contigo porque, bueno, es interesante platicar con personas que, como mencionábamos hace rato, tienen este pensamiento fuera de la caja, como también lo es la personaje de tu libro. Así que, bueno, ya como no nos queda tiempo, te agradezco que nos hayas dedicado esta, pues casi media hora para esta entrevista. Y bueno, nada más que invitar al público que nos está observando a que lean el libro de Pequeños Combatientes de Raquel Robles, que es un libro que no se van a arrepentir de haberlo comprado porque seguramente les va a encantar. Y como les digo, abre muchos temas desde investigar un poco sobre Evita, sobre Perón, sobre incluso la Unión Soviética, como terminamos hablando aquí en esta entrevista, porque bueno, es un libro justamente espectacular y como podemos ver, con una intención también de poder hacer un cambio en nuestra sociedad. Así que bueno, nada más que Muchas eso. gracias a vos, Bruno. Te digo una cosa, he pasado por muchas entrevistas en estos 2 días y has sido un gran entrevistador.
espectacular. Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues querido público de Polimateando, ya saben, lean a Raquel, que bueno, como les comento, es un libro que disfruté bastante y además no es tan largo como podemos imaginar por tantos temas, sino que cada palabra está en el lugar y nos puede transmitir todo este mensaje. Así que bueno, mi nombre es Bruno Segura y nos vemos hasta la próxima. Thank you.